Buenas tardes chicos, vamos a continuar con lo que es la asignatura de fundamentos administrativos. La última vez que estuvimos hablando con ustedes en clases les dejé un refrán que ustedes tenían que haberlo analizado, que era: no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va, que es de Seneca. Bueno, espero que lo hayan podido analizar porque es un refrán que nos va a introducir a la parte de planeación estratégica por el hecho de que una empresa tiene que tener el plan estratégico para poder saber hacia dónde va, hacia dónde está dirigida. Por lo tanto, la planeación estratégica es una herramienta de gestión administrativa que nos permite una toma de decisiones correctas para el incremento de la eficiencia operacional. Aquí podemos ver los elementos del plan estratégico. El plan estratégico, su primer elemento, lo tenemos, los elementos filosóficos. La razón de ser, lo que define una empresa. Por lo tanto, toda empresa debe definir cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores. Como segundo elemento tenemos los elementos de análisis situacional, el dónde estoy. Tenemos que hacer un análisis interno y externo de la empresa. En este caso, la herramienta que vamos a utilizar o que se va a analizar es el análisis BODA, que en este caso determina fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Entonces vamos a analizar la parte interna y externa de todos los elementos de la situación de la empresa. Tercer elemento, tenemos los elementos operativos y qué y cuándo se ejecutan. Vamos a determinar objetivos generales específicos, objetivos estratégicos para poder lograr una mayor producción, un mayor incremento de la eficiencia de nuestra empresa. A la final vamos a determinar un plan de acción que se ejecutará durante el año, conjuntamente con el diseño operativo. Entonces el diseño operativo ya prácticamente, a una vez armado el plan estratégico, sabemos en qué situación se encuentra la empresa. Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos a hacer para poder mejorar esa producción? Entonces el plan operativo prácticamente son las decisiones del diseño de la estructura productiva. Tenemos el qué hacer, describimos nuestro producto, nuestro servicio, tenemos el cómo hacerlo, tenemos la descripción del proceso, con qué medios, la elección de la tecnología, el recurso, la mano de obra y las herramientas, cuánto hacemos, la capacidad del negocio, la capacidad de nuestra maquinaria, de nuestros recursos, porque si yo tengo una maquinaria que no va a producir lo que necesitaremos un poco más de recurso y maquinaria. Por lo tanto, es necesario saber qué capacidad tiene nuestro negocio. ¿Dónde? La localización, donde vamos a enfocarnos para la producción de nuestra empresa, y tenemos de qué manera la distribución interna, es decir, la cadena de distribución general. Por lo tanto, espero que puedan leer la información de la planificación estratégica y podamos analizarlo en la próxima videoconferencia. Está enajenado. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso.
Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo se le podrá entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos del plan operativo. Pero, ¿qué es el plan operativo? Es un documento oficial en que los responsables de una organización, y esta sea empresarial, institucional, no gubernamental, ayudan a que estos se cumplan en un corto plazo. Pero hablemos, ¿qué es el plan operativo? El plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan operativo anual, o sea, el POA. El plan operativo es la culminación del detalle del plan estratégico. El POA debe adaptarse a los objetivos generales de la compañía, de cada departamento, o sea, y traducirlas la estrategia global de la misma en el día a día de los trabajadores. Una de las utilidades
habilidades fundamentales de establecer el plan operativo radica en que es posible mediante las herramientas de inteligencia de negocios. Así como estas, tenemos las principales herramientas para que esto se lleve a cabo en el plan operativo, que es el software, que nos ayuda a monitorear el plan estratégico u operacional. También tenemos el cuadro de mando integrado. También tenemos el sistema de información ejecutiva y el sistema de soporte de decisiones, el cual nos ayudará a dar una decisión oportuna y directa. Created using Powtoon.